El feminismo realmente es un tema que ocupa las primeras planas en diferentes lugares del mundo. El feminismo se vende en la sociedad a través de diferentes estrategias comunicativas que reivindican de manera clara los supuestos valores feministas que llevarán a la mujer a empoderarse dentro del sistema social. El feminismo que presenciamos en la actualidad está ligado a una agenda que va de la mano con la globalización, que experimenta el mundo desde décadas atrás. Esto ha permitido instalar diferentes ideas moralizantes y éticas y una disciplina política e ideológica en todos los niveles que comprenden la vida humana. Cada vez se impulsan diferentes leyes, decretos y restricciones para imponer un discurso único acerca de lo que se considera como el bien. El feminismo del siglo XXI está politizado a través de diferentes organizaciones y lobbies encargados de llevar a cabo políticas a nivel mundial, con el fin de lograr que la unidad colectiva, qué mejor que vender una ideología con diferentes alternativas. Por ejemplo, Disney es una empresa que promueve el feminismo y el aborto como un objetivo común en todos los lugares en donde tiene participación comercial, al igual que Netflix. Ambas empresas han amenazado con dejar de grabar en Georgia si no se aprueba el aborto. Aquí nos podemos dar cuenta de la manipulación a través del corporativismo para conseguir un objetivo en común, la aprobación del aborto. En esencia, es el mismo discurso en ambas empresas. Es una dinámica que se lleva a cabo en diferentes países en todo el mundo. No es tan difícil definir al feminismo como una nueva inquisición en el siglo XXI, ya que desde el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, se suele promover políticas de desarrollo que condicionan a los estados a través de préstamos. Un ejemplo es el préstamo que se le hizo a Argentina bajo el mandato del expresidente Macri, donde se le exigen abiertamente gastar todo el dinero que haga falta en implementar políticas de género, con leyes que no hacen más que adoctrinar a miles de personas. En Argentina, por ejemplo, existen leyes que obligan a empleados y funcionarios del Estado a capacitarse en ideología de género. En caso de no hacerlo, serán despedidos. Lo anterior es un claro atropello hacia el derecho a una educación libre, a una educación digna, donde exista la libertad de poderme expresar en contra o a favor de una corriente ideológica. Pero claro, al Banco Interamericano de Desarrollo no le importa si estás de acuerdo o no. Lo haces o te echan, usando la necesidad de miles de personas para implantar un discurso por las buenas o por las malas. El feminismo ha sido un movimiento vital que a partir del siglo pasado ha ido logrando la igualdad de derechos de la mujer con el hombre. La mujer antes era considerada como una ciudadana de segunda o de cuarta, pero últimamente se está expandiendo un feminismo autoritario o iracundo que parece querer ir más allá e invertir la anterior situación y hacer que el hombre pase a ser un ciudadano de quinta, proclamando la rebelión contra el patriarcado heterosexual y opresor. No obstante, hay que analizarlo como una estrategia corporativa de largo plazo, una estrategia que no empezó hoy, en el siglo XXI, sino que viene de muchos años atrás. Por ejemplo, a finales de los 60 la Fundación Ford financia la primera cátedra sobre géneros en la Universidad de Berkeley. Poco después comenzaron a extenderse los estudios de género por toda Europa e incluso llegaron a varios países de Latinoamérica, siempre con el sello y el patrocinio de Ford. Ese público conocimiento que existe una fuerte avanzada contra la libertad de los ciudadanos y se promueve el feminismo supremacista, victimista y autoritario que se denomina como de tercera hora y a los demás negocios colaterales en su entorno que lo financian. Luego podemos discutir hasta qué punto la gente conoce el trasfondo de esta cuestión, pero lo que sí está claro es que detrás del feminismo se esconden diferentes fenómenos e intereses de empresas y organizaciones de lobbies que tienen interés en que se lleven a cabo diferentes políticas de género. ¿Por qué será? Todo lo nombrado anteriormente se puede encontrar que tiene una organización estructural a partir de diferentes entidades que financian este tipo de movimientos. Por ejemplo, el Foro de Sao Paulo ha hecho una agenda para implantar el comunismo barra progresismo en México del 2019 en adelante y se divide en varias etapas. La primera de ellas encontramos que tiene como objetivo crear una guardia militar, someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder, modificar la constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto,
promover la equidad de género, desmitificar a las religiones e introducir elementos que confundan con sectas esotéricas, control de los medios y propaganda para impulsar el culto al líder, la agenda progresista con el aborto, las drogas, el homosexualismo, promover la relatividad de los valores. También encontramos grandes proyectos símbolos que acaparan la atención del poder comunista y la propaganda del mismo, reformar la educación para la igualdad, el adoctrinamiento y la lucha de clases, expandir el ejército de leales al partido, ya sea mediante apoyos, dádivas o cupones, mantener las redes sociales controladas y incluir partidos satélites de apoyo, reforzar la lucha por los pobres con la bandera de la corrupción y el neoliberalismo, el control total de la Internet, los paramilitares que se puedan evadir los derechos humanos en caso de ser necesario, mapear a los empresarios para proponer que se vayan marginando o huyendo del país. Más y más gente en el gobierno debe trabajar. Habrá creación de plazas entre el partido, quitando las que pueden ser vistas como de gobiernos anteriores. Se creará una estructura paralela para controlar gobernadores de estados. Habrá un mecanismo de control del dinero vía tecnología, que esto es algo que ya estamos viendo no solamente en México, sino en varios lugares del mundo. Existirá un control a los bancos. Se harán expropiaciones masivas a través de leyes impulsadas por el Estado, como lo hacía Hugo Chávez en Venezuela, ley de extinción de dominio. Habrá reparto de viviendas, terrenos y empresas a nombre del partido, algo que se puede ver en Argentina con Alberto Fernández, que curiosamente fue a inaugurar casas sin ventanas y sin puertas, ¿no? El escarmiento a la clase alta económica, el dinero es pecado, el culto de la envidia al rico, el cambio de la constitución para la reelección a juicio del pueblo, los medios de producción deben ser controlados obviamente por el Estado, solo trabajo fuera el capital y supuestamente el Estado es de todos. Entonces, una pregunta para las demás personas que están escuchando, ¿esto es lo que queremos para nuestro país? ¿De verdad vamos a votar por eso? ¿No deberíamos luchar y hacer que esta agenda que representa a una minoría no prevalezca en la tierra de nuestros padres, de nosotros y de las futuras generaciones?